Hola, buenas noches. Mi nombre es Denis Prisciliano Santizo Moreno. En esta ocasión pues vamos a grabar otro video de la materia de control estadístico y prácticamente vamos a hacer videos de gráficas de control. En cuestión vamos a resolver ejercicios, lo que son gráficas de control P, NP, C y U. Esta materia de control estadístico de la calidad está impartida por el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra. Y pues vamos a empezar a resolver lo que son estos ejercicios uno por uno. Empezando pues con las gráficas P, nos muestra que las gráficas P es la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas, y obviamente el tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear tal vez la proporción de los vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos, de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos de impresoras que se manchan, etcétera. Como recordamos, es para monitorear lo que son los defectos. En la gráfica de P, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. Hay nada más estas dos variables o estas dos cosas que se deben de tomar en cuenta: pasa o no pasa. También la gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada, ya que esta gráfica nos menciona lo que son los elementos defectuosos. Pero también tenemos lo que es la gráfica NP, que esta más que nada también grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes, que aquí es algo muy distinto. La gráfica P de Laning es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por el proceso. La gráfica P de Laning puede ser útil en las siguientes situaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos o tenemos grandes subgrupos y nuestros datos presentan una dispersión excesiva, podemos utilizar lo que es este tipo de gráfica, o que nuestros datos presentan una dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laning incluyen sigma, que es z, que más que nada es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor de sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laning es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Y en este caso tenemos el primer ejemplo. Dice: Gindat Corporation fabricaba desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gindat no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables, y debemos considerar un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación nos presentan el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y nos mencionan lo que son los defectos, que va desde 15, 12, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Prácticamente tenemos lo que es 10.000, que es el lote, y de que esos 10.000 cada 150, pero prácticamente es algo variable, no es algo como constante. Ok, vamos a realizar lo que es el primer ejercicio. Teniendo en cuenta esto, vamos a abrir Minitab. Prácticamente Minitab es el software que vamos a usar para resolver este tipo de problemas, teniendo en cuenta que lo que vamos a graficar es una gráfica P. Tenemos los datos, tenemos el lote, tenemos el tamaño del lote que dijimos que era 10.000 y los defectos.
Entonces, si nos vamos a estadística, gráficos de control, porque estamos en gráficos de control, y en este caso pues tenemos lo que son por atributos, que es lo que nos interesa en este caso ver. Aquí por ejemplo tenemos lo que es diagnóstico. Primero que nada vamos a hacer un diagnóstico de qué gráfica P o qué tipo de gráfica nos interesa tomar, porque está la P y la P del laning. Ok, nosotros tenemos lo que es esto, entonces ponemos las variables, que es el defecto, los subgrupos, podemos poner también el subgrupo o en este caso 10.000, y pues en este caso lo dejamos así. Ok, nos dice relación de variación observada a variación esperada 19.2, límites superiores 95% para relación si la P del proceso es constante. Uso de gráfica P puede contener como resultado una tasa elevada de alarma falsa. Considere usar una gráfica P del laning. Gráfica P del laning. Muy bien. Pues nos está aconsejando usar gráfica P del laning, igual gráfica de control, gráfica por atributos, y vamos por la gráfica de P del laning. En este caso son los defectos, el tamaño del lote, pues obviamente le queremos los defectos, el subgrupo, pues el tamaño del lote, y en este caso le damos las opciones para activar todas las pruebas, darle OK a todo. Listo, y le damos aceptar. Y aquí tenemos lo que es nuestro tamaño de lote, y como vemos, como hay una P, o el promedio de las P, podríamos decir en este caso que el promedio de las P es como esa línea que es promedia todo. En este caso y tenemos lo que es pues límite superior, límite inferior, y tenemos también lo que son puntos rojos. En este caso pues la gráfica P del laning nos muestra lo que es un sigma z. Para verlo un poquito más la diferencia, podemos ir a los atributos y pues considerar una gráfica P normal. Igual, defectos, tamaño del lote, opciones de gráficas, pruebas. Activamos todas las pruebas. Estaba cargando, y aquí nos menciona esta, y podemos ver, es prácticamente lo mismo, la misma gráfica, los mismos datos, los mismos, pero en este caso sí nos menciona un poquito más. En este caso nos está mencionando un poquito más datos en cuestión de límite superior, límite inferior y lo que es sigma. Por eso cuando hicimos el diagnóstico nos dijo que consideramos usar lo que es la gráfica P del laning. Una vez más, pues lo que podríamos hacer también es hacerlo con el asistente, si es que queremos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Una gráfica P. ¿Por qué? Porque dice tipo de datos, pues es por atributos, porque podemos decir, la guía era tipo de datos, atributos, que estamos contando, elementos defectuosos, obviamente, entonces una gráfica P. En este caso pues nos dice elementos defectuosos, defectos, tamaño de su grupo, el caso es 10.000, y utilizar valores conocidos, estimar a partir de los datos, es un poquito más mejor. Y aquí está, nos empiezan a salir datos, y como podemos ver, estos se parecen, prácticamente lo mismo, pero nos está dando un poquito más de datos. En cuestión a esta gráfica, es casi lo mismo, es lo mismo, pero prácticamente lo que es el asistente nos da un poquito más de datos para poder entender un poquito más lo que es pues llegar a una conclusión más acertada. Ok, teniendo en cuenta esto, realizamos lo que es el primer ejercicio. Ahora si seguimos, dice el siguiente ejemplo, igual vamos a usar una gráfica P. Dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado
la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construir una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a igual. Tenemos lo que es el software de Meetup para poder abrir lo que son estos problemas. Dijimos que 50 días se realizó lo que es este análisis de datos para poder empezar a tenerlos. Nuestros datos se descargaron, se capturaron en Meetup y ahorita lo que vamos a hacer es tratar de encontrar o de resolver qué solución podemos encontrar. Igual, en el caso el tamaño de la muestra o del lote es diferente, entonces pues podríamos hacer igual, ¿no? Para ver gráfica de control, gráfica de atributos, para ver qué tipo de gráfica nos sugieren tener. Ok, piezas defectuosas y tamaño de lote. Le podemos poner tamaño de lote entre los grupos, aceptar. Aquí nos dice relación de variación observada a variación esperada 185.8%, límite superior 95 para la revisión si la P del proceso es constante. El uso de gráfica P puede tener como resultado una tabla de alarmas falsas. Considere usar gráfica de P de Lightning. El límite superior depende del número de subgrupos, el promedio de los subgrupos y la P general. Entonces nos está sugiriendo también usar lo que es gráfica de P de Lightning. Gráfica de P de Lightning. Y tamaño de lote y opciones, pues obviamente vamos a mi amor, voy a la tienda, bueno, voy al carro, ¿no? Prende la luz. Mi amor, voy a la tienda. Entonces, la gráfica P, tenemos lo que es la gráfica de P de Lightning. Y pues prácticamente tenemos lo que es de piezas defectuosas, sigma z 2802.80.108 y pues prácticamente tenemos lo que es la gráfica con el límite superior, inferior y pues prácticamente si queremos también dos por atributos y una gráfica P, podemos considerar también esto, teniendo en cuenta el tamaño del lote y activando lo que son las demás pruebas solamente para ver. O sea, ya nos recomendaron usar la gráfica P de Lightning, pero podemos considerar la otra. En este caso pues es prácticamente lo mismo, simplemente que este nos muestra un poquito más de datos, nos muestra un poquito más de entre más datos mejor, porque de esa manera podemos tomar mejores decisiones o tomar una decisión acertada. Entonces la gráfica del Lightning es nuestra mejor opción y en este caso queremos hacer gráfica de control. Bueno, lo queremos hacer con asistente más que nada. Tenemos lo que es las piezas defectuosas. Tenemos el tamaño del lote. Y queremos que nos estima a partir de los datos. En este caso pues elegimos mejor columna de tamaño de subgrupo porque o sea, prácticamente el tamaño del subgrupo no es constante. Como vemos aquí, es 4000, 7000, 12000, 10000, o sea, no es algo constante. Entonces es mejor elegir la columna y de que entre esa columna
nuestro asistente encuentre como un promedio y de esa manera nos dé como un promedio del tamaño de nuestro lote. Y obviamente nos marcó que tiene más variación de lo esperado, pero pues aún así nos marcó que si queríamos proseguir y le dijimos que sí, y aquí está. Nuestras gráficas, tenemos lo que es gráfica P del Lightning, igualito. O sea, prácticamente nuestro asistente nos lo da un poquito con más información. Aquí sacamos una gráfica de Lightning, después una gráfica P, y sin embargo aquí nos dio las dos, gráfica P y gráfica P del Lightning. Teniendo en cuenta todo esto, y prácticamente como que el asistente nos dio una información más completa. A partir de estas gráficas pues ya podemos ver cuál es la mejor opción, tomar una mejor decisión y de esa manera pues resolver lo que es el problema. Ok, teniendo en cuenta eso vamos a resolver lo que es el siguiente ejercicio. En este caso serían las gráficas NP. ¿Qué es el siguiente tema? Gráfica NP. La gráfica NP muestran el número total de unidades no conformes. Número de total de unidades no conformes, también llamada no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan en la tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, o prácticamente el número de logotipos impresos que están manchados. En este caso es un poquito similar a lo que es la P, pero en este caso sí buscan lo que son los defectos, pero es el número total de unidades no conformes. Teniendo en cuenta esto, entonces la gráfica NP dice que aunque una cantidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre que se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Por ejemplo, en este caso, lo que es la gráfica NP es más fácil porque grafica, por ejemplo, unidades no conformes 8. Esas son las unidades no conformes. 8 salieron mal, 8 salieron mal. De un lote de 10 o de 100. Y la gráfica P grafica por proporción. Por ejemplo, tenemos lo que son 8 piezas y salió una mala. Entonces, ¿cuál es la proporción? 0.125, por poner un ejemplo. Entonces, esta es la diferencia. Alguna gráfica con unidades y otra gráfica por proporción. De ese entero, ¿cuánto es la proporción o cuánto porcentaje es lo que equivale a la cantidad de defectos? Ahora tenemos lo que es el siguiente ejemplo, que dice: es el mismo. Ginda Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Ginda no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Estos desfibriladores pues van obviamente en el corazón, y si estos no funcionan bien, prácticamente cuando se utilicen o no van a cumplir su propósito, y obviamente el paciente o el huésped va a fallecer. Teniendo en cuenta esto, abrimos lo que es nuestro Minitab
donde tenemos pues obviamente todos los datos igual. En este caso sería el mismo ejercicio para que podamos entender mejor cómo está, pero ahora vamos a hacer otro tipo de gráfica. Ya no va a ser P, ahora va a ser NP. Ten en cuenta esto. Y tenemos pues obviamente no los diagnósticos P y P Laning, que prácticamente diagnosticamos, pusimos, comparamos las dos, cuál tenía más datos, cuál era mejor, pero en cuestión de la NP es un poquito más fácil de entender. Entonces, defectos, tamaño de su grupo, tamaño de lotes, como dijimos, vamos a tratar de activar todas las pruebas. Y vamos a esperar a que cargue. Teniendo todas las pruebas activadas, entonces nos muestra lo que son las gráficas NP de efectos. Prácticamente lo mismo, pero es un poquito más fácil de entender. Porque ahorita nos dice que 2 y prácticamente en qué subgrupo, en qué tamaño de la muestra nos vamos a hallar lo que son los números de defectos. Y es lo que nos muestra los defectos, cantidades. De 100 salieron 2, ahí están las 2. O de estos lotes salieron tantos, ahí está. Y vemos también cómo es los subgrupos, es prácticamente constante y de ahí desciende demasiado y como que vuelve a tratar de subir, pero es prácticamente igual la dispersión constante. Muy bien. El asistente obviamente no nos da lo que es el NP, pero la P sí. Entonces tendríamos resuelto lo que es el primer ejercicio. Ahora si seguimos con el siguiente, dice una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecerse el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. Mismo problema. La producción ha sido variable, construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Los catéteres. Una vez que ya cargó, entonces tenemos lo que son los lotes. En este caso pues dijimos 50 días de que empezaron a hacer estas muestras. El tamaño del lote, que también pues como en el ejercicio anterior, este lote no es constante, no es un solo lote, es variable el lote, y las piezas defectuosas, que obviamente al ser lotes muy distintos, los defectos también son muy distintos, o la cantidad de defectos son distintos. Estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y NP. Ok, si lo hacemos, piezas defectuosas, tamaño de subgrupo, tamaño de lote y opciones de gráficas NP y las pruebas. Ok, y tenemos aquí, dejamos que cargue un poquito, y aquí tenemos pues la gráfica de NP, igual teniendo pues como la misma. Tenemos lo que son la gráfica, como es constante, las dispersiones de los datos, pero también prácticamente nos está señalando los defectos, en donde es que están marcados con rojo, es 1, 1, 1, 1. Teniendo en cuenta eso, pues prácticamente ya podemos determinar en qué basarnos con los números de defectos, cantidades, y de esa manera pues tomar una mejor decisión. Muy bien. Si nosotros seguimos, ahora vamos a seguir con la gráfica C. Dice que en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto,
píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar rayos de efectos juntos como tales píxeles muertos, retrabajados, trabados, rayas y puntos borrosos. Entonces se utiliza para graficar más que nada el número total de defectos de una muestra. Número total de defectos de una muestra. Prácticamente uno era proporción, otro era cantidad y otro es el total. En este caso uno era, por ejemplo, 1 de 8. ¿Cuánto de proporción corresponde ese 1 del 8? ¿Cuánto porcentaje es ese 1 del 8? En el otro nos menciona, es un defecto, se acabó. Y ahorita en este C prácticamente es el total. ¿Cuánto es el total? 1, 2, 3, 8 defectos, el total. Entonces uno lo hace proporción, otro lo hace individual y otro los suma o los hace totales. Prácticamente lo que son los defectos, ya nosotros elegiríamos cuál tomar o cuál elegir. Teniendo en cuenta eso, tenemos pues lo que es pues un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Y tenemos lo que es el primer ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Más de un defecto. Ok. Estamos con la gráfica C. Igual vamos a tratar de abrir Minitab, esperando que cargue. Muy bien. Y pues tenemos pues el número de lote y los defectos por unidades revisadas. Y pues es igual, no es constante. Estadística, gráfica de control por atributos. Y aquí es lo que es la gráfica C. Estamos en la gráfica C. Ya después vamos a ir con las demás, pero ahorita estamos en la gráfica C. Ten en cuenta eso. Entonces es fácil. Estadística, lo mismo. Gráfica de control de atributos y la gráfica C. Defectos por unidad, las variables y las opciones, pruebas, aceptar, porque esas son las variables que tenemos. Esperamos que cargue y aquí están. Prácticamente nos está mostrando las cantidades de defectos por unidades revisadas. Es lo que nos grafica la gráfica C. Pues obviamente no límite superior, límite inferior, el tamaño de la muestra o de los grupos y pues las defectos por unidades revisadas. Muy bien, teniendo en cuenta eso, pasamos lo que es al siguiente ejercicio. Dice, una empresa se dedica a la producción de arneses, requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 100 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok.
Ok. No, pues igual el número de lote, tamaño de lote y número de efectos. En este caso vamos a usar lo que es la gráfica de control, gráfica de control por atributos y la gráfica C. Y pues el tamaño de variables, el número de defectos y las opciones, pues vamos a ver aquí que esté todo bien. Número de defectos. Que teniendo en cuenta eso, igual tenemos los números de efectos graficados, límite superior, límite inferior y pues como es constante lo que son la dispersión de los datos. En cuestión de la media o la C testada podríamos llamarla, entonces tiene lo que está a la mitad y tenemos pues la dispersión de los datos. Y es así como es como concluiríamos lo que es la gráfica C. Por último, pero no menos importante, la gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. Uno o más defectos. La U podría decir como que tiene un cierto tipo de tolerancia. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Y la gráfica U pues puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, como tales píxeles muertos, trabados, rayados, puntos borrosos. Pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Entonces hay un tipo de tolerancia en lo que es esta gráfica de U. Un fabricante de pantalla LCD desea monitorear los defectos de la pantalla LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por cada pantalla. Y dice, debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Y vamos a utilizar la prueba de diagnóstico pues gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Leiden es más adecuada pues para graficar el número de defectos por unidad de la muestra. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada por una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Poisson. Y tenemos lo que es un ejemplo de la gráfica U, y bueno, la gráfica U de Leiden, para que nos diga, es prácticamente lo mismo la gráfica P, para diagnosticar cuál es la mejor gráfica, si la gráfica U normal o la gráfica U de Leiden, para los datos que ocupamos. Y la elevada relación entre las variables observadas y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica de U de Leiden. La gráfica U de Leiden es similar a una gráfica de U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica de U de Leiden puede ser útil en situaciones como pues si tenemos grandes subgrupos y nuestros datos presentan dispersión excesiva o nuestros datos presentan dispersión insuficiente. Los gráficos para la gráfica U de Leiden incluyen sigma z, que es un ajuste para dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Leiden es exactamente la misma que la gráfica U tradicional.
Teniendo en cuenta eso, tenemos pues lo que es el primer ejemplo, que dice: el departamento de facturación del hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma z, es aproximadamente 5.4, lo que indica que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Y dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que se han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o laning para la cantidad de defectos por lote. Determine el proceso si el proceso está bajo control estadístico. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a abrir lo que es nuestro Minitab. Ok, tenemos pues nuestro tamaño de lote y vamos a estadísticas, gráficos de control por atributos, y prácticamente tenemos U de laning, pero pues queremos diagnosticar cuál es nuestra mejor opción. Igual, defectos por unidad, tamaño de lote, y pues este lo dejamos igual. Y nos menciona que la relación de la variación observada, variación esperada es de 348.4, límite superior de 95. Para la relación, si la medida del proceso es constante, el uso de gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica de U de laning. El límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. Entonces nos está pidiendo que utilicemos una gráfica de control por atributos de laning, de U. Igual, defectos por unidades, tamaño de lote, opciones. Estas son las opciones y aceptar. Y aquí pues tenemos 1, 6, 11, 16, 46. Teniendo eso en cuenta, pues tenemos lo que es gráfica de CES, gráfica de límite superior, límite inferior, y los datos pues lo que es sigma z. Igual pues podemos checar con lo que es la gráfica de control, atributos y gráfica de U normal. Y tener en cuenta que defectos, tamaño de lote, opciones, prácticamente va a ser los mismos datos, pero pues para tener una comparación. Y en cambio la gráfica de U pues tenemos un poco más de datos, tenemos los puntos rojos y lo que son las cantidades de estos. Es más, hasta si queremos un poquito más de información, en este caso podemos usar lo que es nuestro asistente, columna de número de defectos, y pues aquí queremos lo que son las columnas, tamaño de defectos y lo que es a partir de nuestros datos, porque siempre sea a partir de nuestros datos. Y aquí nos dice, o sea, hay mucha variación de la esperada, una condición conocida como dispersión excesiva. Esto causa que los límites de control de una gráfica son demasiado estrechos para sus datos, lo que ocasiona un mayor número de falsas alarmas. Considera utilizar la gráfica de U-laning en lugar de la U. La gráfica de U ajusta los límites de control para corregir la dispersión excesiva. ¿Desea usar la gráfica de U-laning? Y obviamente le decimos que sí. Y aquí igual nos menciona las gráficas. Tenemos la gráfica de U-laning y esta está más completa porque prácticamente nos menciona la gráfica de U y la gráfica de U-laning. Y prácticamente vemos aquí muchos puntos rojos. Es lo que nos mencionaba de que nos puede generar muchas alarmas o falsas alarmas.
Y en cambio en la gráfica U pues ya podemos centrarnos a un solo defecto, a unos simples defectos, o tener un poquito más de certeza en qué defectos concentrarnos. Muy bien. Siguiente y último ejercicio. Dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control de Lightning para la cantidad de defectos por lote. Determine si el defecto está bajo control estadístico. Excelente. Y lo abrimos. Esperamos que carguen los datos. Y tenemos lo que pues son los datos, estadística, control, atributos, y pues podemos hacer también, ¿no?, que nos diagnostique cuál gráfica de U nos conviene, si la normal o la de Lightning. En este caso nos dice relación de variación observada, una variación esperada de 367.5%, límite superior de 95 para la relación si la medida del proceso es constante, 141. El uso de una gráfica de U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas. De usar una gráfica de U de Lightning, el límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. En este caso también nos recomienda usar gráfica de U de Lightning. Gráfica de U. Tenemos el número de defectos, tamaño del lote, y pues prácticamente le damos en opciones, pruebas, y ponemos todas las pruebas. Damos gráfica de U. Esta es la gráfica de U, la normal. Ay, creo que sí era la otra. Gráfica de U de Lightning. Ok, la gráfica de U, tamaño de lote, opciones, habilitamos todas las pruebas. Teniendo en cuenta eso, pues prácticamente sería lo mismo, solo que pues ahora sí sale sigma Z y vemos como son muchos puntos rojos, y aquí son menos, aquí son 3 y aquí son varios, 6, 9, como 11 o 12. Lo que nos decía o nos advertía es que si utilizamos una gráfica de U normal, entonces iban a saltar muchas alarmas falsas. Es mejor usar una gráfica de U de Lightning. Y pues si nos vamos al asistente, gráficos de control, gráfica U, columnas, número de defectos, y pues prácticamente lo agarramos de los datos, y tamaño de lote, y queremos estimar a partir de los datos. Igual nos menciona que si deseamos utilizar una gráfica U de Lightning. Teniendo en cuenta eso, ¿ves? Tenemos aquí lo que son con nuestro asistente, gráfica de U, gráfica de Lightning, y aquí pues también nos muestra todas las alarmas, y pues porque es mejor la gráfica de U de Lightning. Teniendo en cuenta eso, pues finalizamos lo que es el último ejercicio. Teniendo en cuenta eso, vimos lo que es gráfica N, NP, C, U. Como conclusión, pues podemos utilizar o tenemos estas 4 opciones para las gráficas. Ahora de nosotros depende cuál queremos usar, cuál nos conviene usar y cuál es mejor usar. De esa manera pues veremos cuál es mejor y cuál nos conviene, si queremos proporción de defectos, si queremos
cantidad de efectos, si queremos total de defectos, si queremos probar sobre una muestra. Va dependiendo de qué queramos para de esa manera tomar mejores decisiones. Muy bien, entonces estos fueron los ejercicios que hice de control estadístico de las gráficas P, NP, C y U. Teniendo en cuenta lo que son las gráficas, graficamos ambas con ayuda del diagnóstico de gráficas, gráfica U, con la gráfica de Laning y con el asistente para mostrar datos, mejores datos. Teniendo en cuenta eso, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.